El silencio en la sala del tribunal no era simplemente incómodo, era denso, casi palpable, como si cada respiración pesara más que la anterior. Adrián sonrió con esa confianza fría que había cultivado durante años, la misma que lo había llevado a ganar contratos, a aplastar competidores, y ahora, a destruir un matrimonio sin mirar atrás. Clara permanecía de pie, inmóvil, con las manos entrelazadas frente a ella. Su rostro no mostraba lágrimas ni furia, solo una serenidad inquietante que desconcertaba incluso al juez. Para Adrián, aquello no era más que resignación. Para todos los demás, parecía algo más, algo que aún no entendían. Se concede el divorcio bajo los términos presentados, declaró el juez finalmente. El golpe del mazo marcó el final oficial de una historia que, para Adrián, ya estaba cerrada desde hacía meses. Él ajustó su traje con un gesto elegante, girándose apenas para lanzar una mirada de victoria hacia Clara. Fue lo mejor para ambos, murmuró, sin realmente esperar respuesta. Pero Clara no respondió. Ni una palabra. Ni un gesto. Solo una leve inclinación de cabeza, como si estuviera confirmando algo que solo ella sabía. Adrián salió del tribunal sintiéndose invencible. Había conseguido quedarse con casi todo, la casa, la mayoría de las inversiones, incluso la empresa que Clara había ayudado a levantar desde cero. Había sido fácil, sorprendentemente fácil. Su abogado le había asegurado que era un caso limpio, sin cabos sueltos. Y sin embargo, había algo en la forma en que Clara se había mantenido firme, en silencio, que lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Horas después, mientras celebraba con sus socios en un restaurante exclusivo, Adrián levantó su copa con una sonrisa amplia. A los nuevos comienzos. Las risas resonaron, el tintinear de las copas llenó el aire, pero su mente no estaba completamente allí. La imagen de Clara seguía colándose entre pensamientos, como una sombra que se negaba a desaparecer. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un mensaje. Solo una dirección. Nada más. Adrián frunció el ceño. No reconocía el número. Miró el mensaje unos segundos, dudando. Algo en su instinto le decía que no lo ignorara. Tengo que irme, dijo de repente, dejando la copa sobre la mesa. ¿Ahora? Preguntó uno de sus socios, sorprendido. Asuntos pendientes. No dio más explicaciones. La dirección lo llevó a una zona de la ciudad que no solía frecuentar. Calles amplias, silenciosas, rodeadas de mansiones ocultas tras altos muros y portones imponentes. El tipo de lugar donde el poder no necesitaba exhibirse, porque ya estaba asumido. Se detuvo frente a una de esas propiedades. El portón era de hierro negro, elegante y austero. No había nombre, ni timbre visible, solo una cámara discreta observando cada movimiento. Antes de que pudiera siquiera cuestionar su decisión, el portón comenzó a abrirse lentamente. Un escalofrío recorrió su espalda. Condujo hacia el interior, donde un camino bordeado de árboles perfectamente alineados lo llevó hasta una casa que parecía más una obra de arte que una residencia. Apenas estacionó, la puerta principal se abrió. Clara estaba allí. Vestía de manera sencilla, pero su postura era completamente distinta a la del tribunal. Ya no era la mujer silenciosa que había aceptado su destino. Había algo en su mirada, algo firme, inquebrantable. Llegaste, dijo con calma. Adrián bajó del coche, confundido. ¿Qué es este lugar? Clara no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso hacia un lado. ¿Pasa? Mi padre quiere conocerte. Las palabras tardaron un segundo en asentarse. ¿Tu padre? Repitió, incrédulo. Clara, nunca mencionaste. Pero ella ya se había dado la vuelta, caminando hacia el interior sin esperarle. Adrián dudó. Todo en aquella situación era extraño. Demasiado calculado. Demasiado controlado. Y sin embargo, avanzó. El interior de la casa era aún más impresionante. No ostentoso, sino impecablemente refinado. Cada detalle parecía elegido con precisión quirúrgica. Y entonces lo vio. Un hombre mayor, sentado en un sillón de cuero, observándolo con una tranquilidad que imponía más que cualquier grito. Su presencia llenaba la habitación de una manera difícil de explicar.
Adrián, dijo el hombre, sin levantarse. Por fin. Había algo en su voz. Una autoridad natural que no necesitaba esfuerzo. No tengo el placer, empezó Adrián, intentando recuperar el control de la situación. No, lo interrumpió el hombre. No lo tienes. Un silencio pesado cayó entre ellos. Clara se mantuvo a un lado, observando. Mi nombre, continuó el hombre, apoyando las manos sobre el bastón, no es importante para ti. Lo que sí es importante, es lo que acabas de hacer. Adrián sintió una leve tensión en el pecho. Si esto es sobre el divorcio, todo fue legal. El hombre soltó una leve risa, casi imperceptible. ¿Legal? Sí. Justo, eso es otra historia. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Dime, Adrián, ¿de verdad creíste que Clara estaba sola? Esa pregunta golpeó más fuerte de lo que Adrián esperaba. Miró a Clara. Ella no apartó la mirada. Nunca necesité demostrar quién era, dijo ella suavemente. Quería saber quién eras tú, cuando pensabas que no tenía nada. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Adrián sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no tenía el control. ¿Qué significa esto?, preguntó, intentando mantener la compostura. El hombre sonrió, una sonrisa lenta y calculada. Significa que el juego que creías haber ganado, apenas está comenzando. Adrián permaneció en silencio, pero dentro de él algo empezaba a resquebrajarse. No era miedo, todavía no, era esa sensación incómoda de haber pasado por alto una pieza clave en un tablero que creía dominar por completo. El hombre se levantó con lentitud, apoyándose en su bastón, pero cada movimiento estaba cargado de una precisión casi intimidante. Durante años, continuó, he observado a las personas que se acercaban a mi hija. No por desconfianza, sino por experiencia. Adrián entrecerró los ojos. ¿Observado? Clara dio un paso adelante, su voz firme pero serena. Nunca te mentí, Adrián. Solo omití detalles. ¿Detalles?, repitió él, con una risa seca. ¿Llamas detalle a ocultar que tu familia es esto? El padre de Clara alzó una mano ligeramente, como si estuviera regulando el ritmo de la conversación. El dinero, la influencia, son herramientas. Lo que realmente importa es lo que la gente revela cuando cree que no hay consecuencias. Sus palabras se deslizaron como cuchillas invisibles. Adrián cruzó los brazos, tratando de recuperar terreno. ¿Y qué es exactamente lo que creen que he revelado? El hombre lo miró fijamente, sin parpadear. Ambición sin límites. Falta de lealtad. Y lo más interesante, una notable capacidad para subestimar a quienes consideras débiles. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación directa. Adrián apretó la mandíbula. Hice lo que cualquier persona inteligente haría en mi lugar. Clara inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara esa respuesta. No, dijo con suavidad. Hiciste lo que alguien desesperado por ganar haría, incluso si eso significaba perder algo más importante. Por un instante, Adrián sintió un destello de irritación. No perdí nada. El padre de Clara sonrió apenas. ¿Estás seguro? Antes de que Adrián pudiera responder, el hombre hizo un gesto hacia una mesa cercana. Sobre ella había una carpeta. Ábrela. Adrián dudó un segundo, pero su orgullo lo empujó hacia adelante. Tomó la carpeta y la abrió. A medida que pasaba las páginas, su expresión cambió. Primero, incredulidad. Luego, tensión. Finalmente, algo cercano al desconcierto. Esto no es posible, murmuró. Clara lo observaba sin intervenir. Tu empresa, explicó el padre con calma, no es exactamente lo que crees que es. Adrián levantó la mirada, su voz más dura ahora. Es mía. Legalmente, completamente mía. ¿Legalmente?, repitió el hombre, con un leve matiz de ironía. Interesante elección de palabra. Se acercó un poco más. Hace 3 años, cuando tu empresa estaba al borde del colapso, apareció un inversor silencioso. Capital suficiente para estabilizarla, expandirla, convertirla en lo que es hoy.
El pulso de Adrián se aceleró. Recordaba perfectamente ese momento. Lo había considerado un golpe de suerte. Ese inversor, continuó el hombre, soy yo. Las palabras cayeron como un trueno seco. Adrián soltó una risa incrédula. Eso es imposible. Yo habría sabido. No, lo interrumpió Clara. No lo habrías sabido. Porque nunca te interesó saber de dónde venía el apoyo, mientras siguiera llegando. El aire se volvió pesado. Adrián volvió a mirar los documentos. Firmas. Estructuras de inversión. Participaciones ocultas bajo capas de sociedades. Todo encajaba, de una forma que no le gustaba. Esto no cambia nada, dijo finalmente, aunque su voz ya no tenía la misma seguridad. El padre de Clara lo observó en silencio durante unos segundos. Al contrario, lo cambia todo. Se dirigió hacia una ventana, mirando el jardín perfectamente cuidado. Hoy ganaste un divorcio. Pero en el proceso, activaste cláusulas que ni siquiera sabías que existían. Adrián sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué cláusulas? Clara respondió esta vez. Las que se aplican cuando uno de los socios principales demuestra comportamiento perjudicial para la estabilidad del grupo. No soy parte de ningún grupo, replicó él rápidamente. El padre giró la cabeza, clavando sus ojos en él. Lo eres, aunque nunca te hayas dado cuenta. Un silencio tenso llenó la habitación. Adrián tragó saliva, algo que no hacía en situaciones de negociación. ¿Qué quieren? La pregunta salió más directa de lo que pretendía. El hombre volvió a acercarse, deteniéndose a una distancia calculada. Nada que no hayas estado dispuesto a tomar por tu cuenta. Una pausa. ¿Control? Clara observó cómo esas palabras se asentaban en Adrián. La diferencia, añadió ella suavemente, es que nosotros sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Adrián cerró la carpeta con más fuerza de la necesaria. Esto es una amenaza. El padre negó lentamente. No. Es una consecuencia. El silencio volvió, más denso que antes. Por primera vez, Adrián no tenía una respuesta inmediata. No había estrategia clara. No había ventaja evidente. Solo una realidad que comenzaba a revelarse, capa por capa. Entonces, dijo finalmente, con la voz más baja, ¿qué pasa ahora? Clara y su padre intercambiaron una breve mirada. Y fue en ese instante cuando Adrián entendió algo que lo inquietó profundamente. Ellos ya habían decidido. Mucho antes de que él cruzara esa puerta. El padre dio un paso atrás, como si le cediera el protagonismo a Clara. Ella avanzó lentamente, deteniéndose frente a Adrián. Ahora, comenzó, con una calma que helaba, empieza la parte donde tú descubres lo que realmente significa perder. Y entonces, sin apartar la mirada, extendió la mano hacia la carpeta que él aún sostenía, como si ese simple gesto marcara el inicio de algo mucho más grande, algo que Adrián aún no alcanzaba a comprender del todo, pero que ya estaba en marcha, avanzando con una precisión implacable hacia un desenlace que cambiaría no solo su fortuna, sino todo aquello que alguna vez creyó controlar. Adrián no soltó la carpeta de inmediato. Sus dedos se tensaron alrededor del borde, como si aquel objeto físico fuera lo único que aún lo mantenía anclado a una realidad que se le estaba escapando con rapidez. Sus ojos pasaron de la mano extendida de Clara a su rostro, buscando una grieta, una duda, algo que le devolviera ventaja. No encontró nada. Lentamente, con un control que era más orgullo que calma, dejó que la carpeta se deslizara hacia ella. Clara la tomó sin prisa, casi con delicadeza, como si aquel gesto sellara algo invisible entre los dos. Siempre fuiste bueno negociando, dijo ella, abriendo la carpeta nuevamente. Pero negociar requiere entender el valor real de lo que está en juego. Pasó una página, luego otra. ¿Y tú? Nunca entendiste el mío. Adrián apretó la mandíbula. Si esto es un intento de intimidación, no está funcionando. El padre de Clara soltó una leve exhalación, algo cercano a la paciencia agotándose. No necesitas ser intimidado, Adrián. Solo necesitas tiempo, para que la realidad haga su trabajo. Se dirigió hacia una mesa lateral y presionó un pequeño botón. Unos segundos después, la puerta se abrió y un hombre entró en la sala. Traje oscuro,
expresión neutra, movimientos precisos. Señor, dijo con respeto, ya está todo listo. Adrián sintió como su estómago se contraía ligeramente. ¿Listo para qué? Clara cerró la carpeta con suavidad. Para la siguiente fase. El asistente colocó una tablet sobre la mesa frente a Adrián y la encendió. En la pantalla comenzaron a aparecer gráficos, cifras, notificaciones en tiempo real. Al principio, no comprendió. Luego, su mirada se detuvo. Una caída. Después otra. Y otra más. ¿Qué es esto?, murmuró, inclinándose hacia la pantalla. El asistente respondió con voz profesional. Movimientos del mercado relacionados con sus principales activos, señor. Adrián frunció el ceño. Eso es imposible. Mis posiciones están aseguradas. Clara lo observó con una calma casi inquietante. Lo estaban. Adrián levantó la mirada bruscamente. ¿Qué hiciste? Ella no respondió de inmediato. En su lugar, el padre dio unos pasos hacia adelante. Durante años, construiste tu imperio sobre estructuras que creías sólidas. Pero esas estructuras estaban conectadas a otras más grandes. Señaló la pantalla. Y cuando una pieza clave se retira, todo lo demás comienza a temblar. Adrián negó con la cabeza, retrocediendo un paso. No pueden hacer esto. Es manipulación de mercado. Es ilegal. El hombre mayor lo miró con una expresión casi compasiva. Curioso, que ahora te preocupe lo legal. El golpe fue directo. Adrián abrió la boca, pero no encontró palabras. Su teléfono comenzó a vibrar. Luego otra vez. Y otra. Llamadas entrantes. Mensajes. Alertas. Lo sacó del bolsillo con movimientos rápidos, revisando la pantalla. Su socio principal. El banco. El director financiero. Todos al mismo tiempo. Respondió una llamada. ¿Qué está pasando?, exigió, sin siquiera saludar. La voz al otro lado sonaba tensa. Adrián, tenemos un problema serio. Los inversores están retirando capital. Hay rumores, algo sobre una reestructuración interna, pérdida de respaldo. Eso no es cierto, interrumpió él. Pero incluso mientras lo decía, sus ojos volvieron a la tablet. Las cifras seguían cayendo. Necesitamos liquidez inmediata o... Adrián colgó de golpe. El silencio en la sala se volvió insoportable. Esto no es casualidad, dijo finalmente, mirando a Clara. Esto es un ataque directo. Clara sostuvo su mirada. No, Adrián. Es una retirada. ¿Retirada? De todo lo que alguna vez te sostuvo sin que lo supieras. Las palabras fueron suaves, pero devastadoras. Adrián pasó una mano por su cabello, caminando de un lado a otro. Puedo solucionarlo, murmuró. He salido de situaciones peores. El padre de Clara negó lentamente. No como esta. Se acercó lo suficiente como para que su voz fuera baja, pero imposible de ignorar. Porque esta vez, no estás luchando contra el mercado. Una pausa. Estás luchando contra quienes lo moldean. Adrián se detuvo. Por primera vez, el peso completo de la situación pareció caer sobre él. No era una fluctuación. No era mala suerte. Era diseño. ¿Por qué?, preguntó, su voz más grave ahora. Si tenían tanto poder, ¿por qué esperar? ¿Por qué dejar que llegara hasta aquí? Clara dio un paso hacia él. Porque necesitaba verlo. ¿Ver qué? Ella lo miró fijamente, sin rastro de duda. ¿Quién eras cuando pensabas que ya habías ganado? El silencio se extendió. Adrián bajó la mirada por un instante, algo dentro de él ajustándose, reorganizándose. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Menos arrogante. Más calculador. Entonces esto es una lección. Clara ladeó ligeramente la cabeza. Si eso te ayuda a entenderlo. Adrián respiró hondo. ¿Y qué pasa si me niego a caer?, preguntó.
¿Si lucho? Una chispa tenue apareció en los ojos del padre. Entonces veremos cuánto estás dispuesto a perder, antes de entender. La tablet emitió un nuevo sonido. Otra caída. Más pronunciada. El asistente miró la pantalla. Se ha activado la cláusula de recompra automática. Adrián giró bruscamente. ¿Qué significa eso? Clara respondió esta vez. Que estamos recuperando lo que siempre fue nuestro. Cada palabra cayó con precisión quirúrgica. Adrián sintió como algo en su interior se tensaba al límite. Esto aún no termina, dijo, con una determinación que empezaba a rozar la desesperación. Clara lo observó unos segundos. Y entonces, sonrió. No era una sonrisa de burla. Era algo más complejo. Más peligroso. No, Adrián, dijo con suavidad. Apenas está comenzando, y aún no has visto lo que sucede cuando decides jugar, en nuestro nivel. El silencio que siguió no fue de victoria ni de derrota, sino de transición. Algo invisible había cambiado de lugar, como una pieza que, al moverse, altera todo el equilibrio del tablero. Adrián ya no miraba la pantalla. Tampoco a Clara. Sus ojos estaban fijos en un punto indefinido, como si estuviera reconstruyendo mentalmente cada decisión tomada en los últimos años, buscando el momento exacto en que todo comenzó a torcerse. Dices que estoy jugando en su nivel, murmuró finalmente, más para sí mismo que para ellos. Pero todos los juegos tienen reglas. El padre de Clara lo observó con un leve interés renovado. ¿Cierto? Adrián levantó la mirada, y por primera vez desde que había entrado, había algo distinto en ella. No era seguridad, pero tampoco era pánico. Era resistencia. Y las reglas, también pueden cambiarse. Clara entrecerró ligeramente los ojos, evaluándolo. ¿De verdad crees que aún estás en posición de hacer eso? Adrián no respondió de inmediato. En su lugar, sacó su teléfono otra vez, pero esta vez no atendió llamadas ni revisó alertas. Escribió un mensaje. Corto. Preciso. Lo envió. El padre de Clara lo notó. Interesante, dijo. ¿Aún tienes cartas que no hemos visto? Adrián guardó el teléfono con calma. Aprendí hace mucho que nunca se entra a una negociación sin un seguro. Clara cruzó los brazos. Esto ya no es una negociación. Todo lo es, replicó él, con una leve firmeza que comenzaba a reconstruirse. Incluso cuando uno de los lados cree tener todo el control. El asistente miró la tablet nuevamente. Señor, hay actividad inusual. Los tres dirigieron la mirada hacia la pantalla. Las cifras seguían en rojo, pero algo había cambiado. Una línea. Pequeña al principio. Ascendente. El padre de Clara frunció apenas el ceño. ¿Qué es eso? El asistente amplió la vista. Compras masivas, provenientes de una entidad externa. Clara miró a Adrián. ¿Qué hiciste? Él no sonrió, pero sus ojos reflejaban algo que no había estado allí antes. Llamé a alguien que no suele involucrarse, a menos que vea una oportunidad real. El nombre no fue pronunciado, pero el efecto fue inmediato. El padre de Clara se enderezó ligeramente, como si un recuerdo incómodo hubiera cruzado su mente. Eso sería imprudente. O necesario, respondió Adrián. La tensión en la habitación cambió de dirección. Por primera vez, no era unidireccional. El asistente continuó observando los datos. La entidad está absorbiendo las ventas, estabilizando el valor. Clara dio un paso más cerca de Adrián. Esto no te salvará. No busco salvarme, dijo él. Busco tiempo. El padre de Clara lo miró fijamente, evaluando cada palabra. El tiempo es lo único que no puedes comprar cuando otros controlan el ritmo. Adrián negó ligeramente. No todos. Un nuevo sonido en la tablet. Otra actualización. La línea ascendente crecía. No lo suficiente para revertir la caída, pero sí para frenarla. Y eso, en ese contexto, era significativo. Clara exhaló lentamente. ¿Quién es? Adrián sostuvo su mirada. Alguien que no responde al poder tradicional.
El padre de Clara soltó una leve risa, aunque esta vez carecía de la tranquilidad anterior. Todos responden a algo. Quizá, admitió Adrián. Pero no a ustedes. El silencio se tensó como una cuerda a punto de romperse. El asistente habló de nuevo, esta vez con una nota de sorpresa genuina. Señor, están rechazando nuestras órdenes de recompra. El padre de Clara giró la cabeza lentamente. ¿Rechazando? Sí, están ofreciendo un precio más alto y bloqueando nuestras posiciones. Clara apretó ligeramente los dedos. Eso no debería ser posible. Adrián inclinó apenas la cabeza. Depende de con quién estés jugando. El padre de Clara guardó silencio durante unos segundos. Luego, muy lentamente, sonrió. Pero esta vez, no era una sonrisa de superioridad. Era reconocimiento. Así que decidiste no caer solo. Adrián sostuvo la mirada. Nunca fue mi estilo. Clara observó a ambos, como si estuviera viendo algo desarrollarse más allá de lo evidente. Esto ya no es solo sobre nosotros, dijo en voz baja. Nunca lo fue, respondió su padre. Otra actualización. Las cifras seguían moviéndose. El equilibrio era inestable. Un pulso constante entre caída y resistencia. Adrián respiró más despacio ahora. Había ganado algo. No control. Pero sí, espacio. Entonces, dijo finalmente, ¿seguimos? El padre de Clara lo observó con atención renovada. Ahora sí estás haciendo la pregunta correcta. Dio un paso hacia la mesa, mirando la tablet con interés real por primera vez. Porque lo que acabas de hacer, cambia la naturaleza del conflicto. Clara no apartaba los ojos de Adrián. Esto ya no es una lección. Él asintió levemente. No. El padre de Clara apoyó ambas manos sobre el bastón. Ahora es una guerra. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones que iban mucho más allá de lo financiero. El asistente dio un paso atrás, consciente de que lo que estaba ocurriendo ya no era simplemente una operación de mercado. Era otra cosa. Algo más profundo. Más personal. Clara respiró hondo, como si aceptara finalmente una realidad que había intentado evitar. Si cruzas esta línea, no hay vuelta atrás. Adrián no dudó. Ya la crucé en el momento en que entré por esa puerta. El padre de Clara asintió lentamente. Entonces prepárate. Una pausa. Porque lo que viene después, no se trata de quien tiene más dinero. Su mirada se volvió más fría. Más precisa. Se trata de quien está dispuesto a perderlo todo, para asegurarse de que el otro pierda aún más. La tablet volvió a emitir un sonido. Pero esta vez, ninguno de los tres miró de inmediato. Porque ya no era solo cuestión de números. Era cuestión de decisiones. Y cada una de ellas, empezaba a arrastrarlos hacia un punto donde las estrategias dejarían de ser suficientes, y donde incluso las alianzas más inesperadas podrían romperse en el instante exacto en que parecieran más necesarias, justo cuando la figura detrás de aquellas compras masivas decidiera revelar su verdadero rostro, o quizá exigir un precio que Adrián aún no estaba preparado para pagar. El silencio dejó de ser tensión y se convirtió en una antesala. La tablet vibró una vez más, pero esta vez nadie necesitó mirarla para saber que algo definitivo estaba ocurriendo. Adrián cerró los ojos por un breve instante, como si en ese segundo comprimido pasaran todos los caminos posibles, y eligiera uno. Cuando volvió a abrirlos, ya no había duda. «Es él, ¿verdad?», dijo el padre de Clara, con una calma que ocultaba una certeza incómoda. Adrián no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, observando el jardín perfectamente diseñado, cada árbol en su sitio, cada línea bajo control. Sí, dijo finalmente. Y no trabaja gratis. Clara dio un paso adelante, sintiendo como el aire cambiaba una vez más. Entonces ya no tienes el control, solo lo has transferido. Adrián giró lentamente. No. Lo he compartido, temporalmente. El padre de Clara soltó una leve risa, pero esta vez había respeto en ella. Eres más peligroso de lo que pensé. En ese preciso instante, la pantalla de la tablet se oscureció. Luego, una nueva interfaz apareció. Un solo símbolo.
Minimalista. Imponente. El asistente retrocedió instintivamente. Han tomado el sistema, murmuró. La voz llegó entonces. No desde un dispositivo visible, sino desde todos. Fría. ¿Clare? Absolutamente segura. Interesante reunión. Clara tensó los hombros. ¿Quién es? Adrián no apartó la mirada del frente. La razón por la que sigo en pie. Un breve silencio. Y la razón por la que podría caer, añadió. La voz pareció sonreír. Honestidad. Eso no es común en ti, Adrián. El padre de Clara avanzó un paso. Sea quien sea, esto termina aquí. Al contrario, respondió la voz. Esto apenas alcanza su punto más valioso. La tablet mostró entonces una serie de contratos. Firmas digitales. Condiciones. El asistente los revisó con rapidez, su rostro palideciendo. Señor, si esto se ejecuta, perderemos acceso a más del 60% de nuestras operaciones globales. Clara giró hacia su padre. No podemos permitirlo. El hombre no respondió. Estaba observando a Adrián. Evaluándolo. Midiendo algo más allá de los números. ¿Sabes lo que has hecho? Preguntó finalmente. Adrián asintió, lentamente. Sí. Te has colocado entre dos fuerzas que no negocian, solo devoran. La voz volvió a intervenir. Incorrecto. Una pausa. Yo sí negocio. El símbolo en la pantalla pulsó. Pero el precio es absoluto. El aire se volvió denso. Clara sintió algo que no había sentido antes. No era miedo. Era inevitabilidad. ¿Qué quieres? Preguntó ella. La respuesta no llegó de inmediato. Cuando lo hizo, fue directa. Equilibrio. El padre de Clara frunció el ceño. Eso no es un precio. Lo es, respondió la voz. Porque para alcanzarlo, alguien debe ceder. La pantalla cambió. Dos opciones. Claramente definidas. Escenario 1, continuó la voz. Adrián conserva su posición. Pero ustedes pierden el control estructural de su red. Otra pausa. Escenario 2. Ustedes mantienen el control. Y Adrián desaparece del tablero. El silencio fue absoluto. No había tercera opción. No había trampa visible. Solo una decisión. Clara miró a Adrián. Por primera vez desde que todo comenzó, no vio arrogancia. Ni cálculo. Vio algo más profundo. Aceptación. ¿Sabías que esto pasaría? Susurró. Adrián no apartó la mirada. Sabía que habría un costo. El padre de Clara cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, había tomado una decisión. No cedo mi imperio. Clara lo miró. Padre. No, la interrumpió con firmeza. Esto no es personal. Pero ambos sabían que sí lo era. La voz no intervino. Esperaba. Adrián dio un paso adelante. Hazlo. Clara giró hacia él. ¿Estás loco? Él negó suavemente. No. Solo, terminé de entender. La miró con una intensidad que ya no buscaba ganar. Todo esto empezó porque quise tenerlo todo. Una leve sonrisa, cansada, cruzó su rostro. Y eso, nunca fue real. El padre de Clara lo observó con atención. ¿Aceptas desaparecer? Acepto pagar, corrigió Adrián. La voz habló por última vez. Decisión confirmada. La pantalla se apagó. La tablet quedó en negro. El teléfono de Adrián vibró una vez, y luego murió. Silencio. Largo. Profundo. El asistente revisó los sistemas. Señor, nuestras posiciones están intactas. Clara no se movió. ¿Y él? Nadie respondió de inmediato. Porque Adrián ya no estaba mirando la pantalla. Ni la ventana.
ni a ellos. Estaba mirando algo que solo él podía ver. Una especie de calma que no había tenido antes. Supongo que así termina, dijo en voz baja. El padre de Clara se acercó lentamente. No. Una pausa. Así empiezas a entender. Clara dio un paso hacia Adrián. No tienes nada ahora. Él la miró. Y, por primera vez, sonrió de verdad. Eso no es cierto. Silencio. Tengo algo que nunca tuve antes. Ella sostuvo su mirada. ¿Qué? Adrián respiró hondo. Nada que perder. Las palabras quedaron suspendidas. Pero no como una derrota. Sino como una advertencia. Porque en ese instante, algo cambió. No en el mercado. No en los sistemas. En él. El padre de Clara lo entendió primero. Y eso, fue lo que realmente lo inquietó. Porque los hombres que lo tienen todo, son poderosos. Pero los que no tienen nada, son impredecibles. La voz ya no estaba. El sistema había vuelto. El imperio seguía en pie. Pero algo invisible, se había desplazado. Algo que no se podía medir en cifras. Ni controlar con estrategias. Clara dio un paso atrás. Observándolo. Como si lo viera por primera vez. Y en ese instante final, comprendió que el verdadero juego nunca había sido el dinero, ni el poder, ni siquiera la victoria. Sino quién sería capaz de renunciar a todo, y aún así seguir avanzando hacia un destino que ninguno de ellos podría detener, porque en el fondo, lo que Adrián había perdido no era el final de su historia. Era el comienzo de algo mucho más peligroso.